Bienvenidos a Grace Walk América Latina o Caminando bajo su gracia en América Latina. Soy Gerardo Vázquez, director de este ministerio, y para mí es un placer que usted nos esté viendo, nos esté escuchando en este hermoso día. Hoy vamos a dar inicio a un tema escrito por mi pastor titulado Más allá de un Dios enojado. Y este tema tiene que ver con verdades profundas que seguramente nos van a ayudar a poder conocer las realidades de nuestro Dios y las realidades de un Dios que verdaderamente ama a toda la humanidad. La sesión que vamos a ver en este tema, de Más allá de un Dios enojado, tiene que ver con el punto principal de que Dios es amor. Durante mucho tiempo, cuando yo he estado analizando la Biblia, me he dado cuenta que Jesús, cuando comenzaba a predicar y comenzaba a enseñar verdades acerca de su Padre, verdades acerca del reino, la mayoría de las personas no lo podían entender. De hecho, es impresionante ver cómo los escribas, los saduceos, los fariseos principalmente, cada vez que Jesús se manifestaba para mostrar, en este caso, amor a Bartimeo, amor a la mujer adúltera, amor a muchas personas que eran rechazadas por la sociedad, la gente de esos tiempos siempre lo estuvieron atacando. ¿Por qué lo estuvieron haciendo? Bueno, porque Jesús mismo nos da la respuesta en Marcos capítulo 7, versículo 13, cuando dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así es que Jesús comienza a decirnos cómo los hombres de esos tiempos, de alguna forma u otra, comenzaban a seguir las tradiciones y literalmente se olvidaban de quién era este Dios poderoso, este Dios maravilloso, este Dios que ama a toda la humanidad. Así es que por causa entonces de estas cosas, de estas tradiciones, los hombres de esos tiempos no alcanzaban a ver más allá de un Dios enojado. No alcanzaban a ver más allá de la verdad de un Dios que era completamente diferente al que ellos pensaban que era. El primer subtema entonces que vamos a ver del título principal del tema titulado Más allá de un Dios enojado es que Dios es amor, y el subtema nos muestra esta verdad. Tu concepto de Dios es extremadamente importante, y la primera pregunta que necesitamos hacernos es: ¿qué tal si todo lo que tenemos acerca de Dios o lo que conocemos acerca de Dios está equivocado? Desde el momento que Satanás provocó que Adán y Eva tuvieran miedo en el jardín del Edén, después de haber comido del fruto prohibido, la mayor arma de destrucción masiva del adversario es engañar a las personas para que tengan una percepción totalmente equivocada de Dios, distorsionando cómo creemos que Él nos ve y se relaciona con nosotros. Así es que en esta manera de que nosotros comenzamos a caminar y a crecer en un mundo cristiano, pero que literalmente no se ha abierto a verdades bíblicas por el hecho de las tradiciones, es momento de poder despertar, de poder caminar en una verdad que es contundente para muchos de nosotros, porque la mayoría de nosotros crecimos viendo siempre a un Dios enojado, a un Dios que siempre estaba ahí con las cejas fruncidas, con su cara toda apagada, sin brillo en sus ojos, no había luz, y por ende siempre lo veíamos como a un ser, como a una deidad completamente enojada. La iglesia tradicional se ha encargado de que nosotros tengamos interpretaciones incorrectas acerca de cómo es Dios. Y esto nos lleva a otra gran verdad.
en tu percepción de Dios, en la forma en que tú percibes a Dios, ¿cómo crees que te ve Él? En tu forma, en tu percepción, en cualquier denominación donde tú te encuentres, ¿cómo crees que Dios te ve a ti? Bueno, muchos de nosotros tenemos una serie de imágenes muy poco gratas dentro de nuestra mente que ha sido programada por la religión sectarista de los últimos 20 siglos. Y estas imágenes de cómo Dios nos ve literalmente han afectado la vida de cada uno de nosotros, pero también la vida de muchísima gente alrededor de nosotros. Veamos una percepción que tiene el creyente y el no creyente acerca de nuestro Dios. Veamos una percepción de cómo cree el mundo, incluso los creyentes, los cristianos, de cómo Dios nos ve. Bueno, para el cristianismo, una de las percepciones es que ellos perciben a Dios como un Dios vigilante, estricto, que controla lo que hacemos los seres vivientes. Es un Dios estricto que tienes que ir de acuerdo a los estándares de Él, de acuerdo a las realidades de Él. Y entonces comenzamos a ver y a tener una percepción de un Dios vigilante que siempre es estricto. Él no es suave, Él no es tranquilo, Él no da libertad en el buen sentido de la palabra. Él es estricto en toda la extensión de la palabra y controla todo lo que hacemos los seres vivientes. Otra percepción que tenemos es la del Dios colérico, que solo está atento a las faltas, a los errores, para castigarnos y demostrarnos así lo imperfecto y limitado que somos. ¿Cuántas veces hemos crecido dentro de las enseñanzas tradicionales, dentro de la teología, dentro de la escatología, dentro de la doctrina en la cual hemos recibido, con estas ideas de que Dios, como es colérico, está atento para que en el momento que tú fallas, Él rápidamente te pudiera castigar? Y en la manera que Él te castiga, entonces ya no te ve Dios, que por una ofrenda, pues una sola ofrenda nos hizo perfectos en el amado, en el Espíritu. Ya ahora pensamos que Dios nos ve como imperfectos y limitados en todo lo que somos. Esa es la percepción que tiene la iglesia tradicional. Es la percepción que tiene la teología, que todavía no despierta a la realidad de un Dios cósmico, a la realidad del Verbo eterno que va más allá de lo que tú y yo podemos estar conociendo, incluso a través del sistema teológico del cual yo creo que necesitamos cambiar, que necesitamos salir para ir comenzando a conocer una verdad que va más allá de ese Dios colérico. Otras personas percibimos a Dios con la idea de que Él es el Dios contador. Él es quien lleva la cifra precisa de nuestros pecados, anotándolos en su libreta eterna para pesarlos en el día del juicio final, en una balanza exactísima, donde no tiene errores esa balanza, para imponer inflexiblemente las condenas correspondientes, como la aguja se inclina al lado de las malas obras, porque estas fueron más numerosas que las obras buenas. Tenemos en nuestra mente a un Dios contador, que siempre está archivando todas las cosas, los errores, las faltas que siempre hemos tenido, y tristemente, lo vemos de esa manera porque así nos lo enseñó la iglesia religiosa. Otros tenemos otro concepto del Dios policía, que siempre nos reprime y como a niños inquietos y desobedientes, siempre está ahí para encarcelarnos. Es decir, el Dios policía siempre está analizando y viendo que todo el orden se cumpla a la perfección, porque si tú no lo haces, entonces vas a caer en prisión. Y tristemente, en la manera de exponer los mensajes tradicionales de todas partes, tristemente, los evangélicos, sin querer tratar de dañarlos, necesitamos despertar a una realidad de que Dios no tiene la etiqueta de ser un policía, aunque nosotros a través del púlpito le hemos dado esa etiqueta y por ende la humanidad
no ha despertado a la realidad de este Dios vivo y siguen viendo a Dios de una manera que no lo es. Hay otra etiqueta que le hemos puesto a Dios, otra percepción que tenemos de Dios, y es la del Dios déspota, que prohíbe hacer lo que nos plazca, lo que nos agrade, y nos impide ser nosotros mismos y actuar de tal manera que podamos experimentar la alegría de todos los días. Por ejemplo, si una persona está platicando con un vecino, o si una persona por alguna razón decidió ir a ver un partido de fútbol, si una persona decidió acompañar a sus padres al parque, pensamos y decimos, no, a eso Dios no le place, a Dios no le agrada eso. Tú no puedes ver el televisor, tú no puedes ver algún partido de fútbol, tú no puedes ir incluso a un lugar que sea incorrecto, como alguna fiesta, porque todo eso es pagano. Esa idea es la de un Dios déspota. Pero nuestro Dios no es así. Tenemos también la idea de tener a un Dios colérico, vengativo, celoso del progreso de los hombres. Yo quiero que tú camines bien, que vayas progresando todos los días, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Dios no es así. No negamos que Dios desea que caminemos en un estilo de vida correcto, pero es para nuestro beneficio, no porque pensemos que Dios es así. Tenemos otra idea también religiosa. En esta idea que tenemos religiosa de cómo percibimos a Dios en nuestra mente, es que tenemos la del Dios caprichoso. Es un Dios caprichoso que a unos salva y a otros condena sin aparente razón. Es un Dios que por capricho dice, estos son los elegidos y estos no son los elegidos. Esa es una mentira sectarista, es una mentira de la tradición, es una mentira que es predicada muchas veces dentro de las congregaciones, que no tiene nada que ver con la vida de ese Dios, pero que, sin embargo, por causa de haber crecido en un mundo religioso sectarista, no alcanzamos a ver más allá de esas verdades en las cuales se encuentra verdaderamente este Dios todopoderoso. También cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente los que hemos crecido, los que han crecido en un ambiente religioso, en un ambiente programable bajo el sectarismo, bajo ideas de exclusión, bajo ideas donde Dios no puede bendecir a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que muchas veces lo percibimos como la idea de un Dios permisivo, que consiente en todo, porque en el fondo no le preocupan nuestras faltas, ya que está demasiado ocupado en otros asuntos más importantes que nosotros. Todo eso no tiene nada que ver con la vida de Dios. Esas figuras están completamente opuestas, totalmente opuestas al Dios que dijo, no temas, yo soy tu escudo, no temas, yo soy tu Dios. Todas esas percepciones que se nos han enseñado a través de la iglesia sectarista, de la congregación tradicional, de la doctrina, de la teología que aún no ha despertado a las realidades de Dios, son completamente opuestas a las realidades de Dios. De hecho, son opuestas al Padre que Jesús nos vino a mostrar. Por eso Jesús les dice, ustedes dicen, mas yo os digo. Generalmente, estas experiencias desagradables que hayamos tenido en nuestras vidas definieron nuestra mente de tal manera que hoy en día no podemos ver la realidad de este Dios todopoderoso, la realidad de este Dios que nos ama y que va más allá de lo que nosotros pensamos que Él es. Así es que la religión nos metió percepciones equivocadas de nuestro Dios. Nos metió percepciones programables. Cuando somos niños, pueden programar nuestras mentes, pero cuando tú eres adulto, tú puedes salir de esa programación de tu mente para comenzar a ver la realidad del Dios que ama a toda la humanidad. Así es que esto nos lleva a otra verdad, a otro subtema, de más allá de un Dios enojado, que tiene que ver con las imágenes equivocadas que nosotros tenemos de Dios. ¿Cómo lo ves tú a Él? Hemos visto cómo pensamos que Dios nos ve.
Ahora es importante definir cómo nosotros vemos a Dios. Bueno, yo no sé si en la era moderna existan todavía la casa de los espejos, pero cuando yo era pequeño, no hace mucho tiempo, hace unos pequeños años, unos cuantos años mejor dicho, yo solía ir a la casa de los espejos. Y ahí había grandes superficies cóncavas y convexas que deforman a quienes en ellas se miran, reduciéndolos a estaturas de pequeñitos o alargándolos, curiosamente robusteciendo algunas partes del cuerpo, mientras adelgazan otras, van cambiando las facciones de modo que produzcan los más grotescos efectos. Es decir, la casa de los espejos nos brinda una idea de cómo yo puedo ver, cómo yo me puedo ver. Y muchas veces eso es lo que hemos hecho con nuestro Dios. Lo hemos visto en una casa de espejos que no tiene nada que ver con Él, pero que, sin embargo, la iglesia tradicional, sectarista, la idea teológica incompleta, nos lleva a poder ver cosas que no son literalmente de nuestro Dios. Por ejemplo, ¿cómo vemos a Dios? Bueno, muchos de nosotros lo vemos como una fuerza impersonal, es decir, que tiene poder, pero que literalmente no está ahí para nosotros cuando estamos enfrentando una situación difícil. No está ahí con nosotros. Otros imaginan a Dios como un ser majestuoso, y aunque lo es, inmenso, y aunque lo es, soberano de todo cuanto existe, y que lo es, lo vemos como una especie de un sol, de una luna, de un rey de todo el universo. Sin embargo, a pesar de verlo de esa manera, que no contradice lo que es Dios, sin embargo, completamente lo vemos como un ser despreocupado de sus hijos, infinitamente lejano de nuestras diarias inquietudes y necesidades. Un Dios lo vemos como inflexible, extraño a la historia, o en el mejor de los casos, un Dios abuelo de barba blanca que se entretiene con todo el planeta Tierra. Tenemos percepciones de cómo vemos a Dios porque así las metieron en nuestra vida, porque así entraron en nuestro interior. Otras percepciones que tenemos de Dios es que lo vemos como un Dios domesticado por el hombre. Un Dios que literalmente va a hacer lo que yo quiero que haga, va a hacer lo que yo deseo que haga. Un Dios domesticado que está únicamente ahí para que yo le dé una orden a Dios y entonces Dios haga las cosas como yo quiero. Esto sucede mucho en el mundo carismático, a hermanos que yo amo, amigos que tengo en el mundo carismático, pero como yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, Dios no es un ser domesticado. No es un ser que le vamos a dar una orden para que la ejecute, o etcétera, etcétera, etcétera. Dios hará conforme a lo que Él desee. Y cuando nosotros hablamos de conforme a lo que Él desee, Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Sin embargo, no me quiero salir ahorita del tema, pero Dios muchas veces lo vemos como alguien domesticado, un ser domesticado que está ahí para escuchar, para atender todas las cosas que yo deseo hacer, todas las cosas que yo necesito hacer. También lo vemos como un Dios que yo lo denomino como tapahuecos, que está tapando los huecos, o un Dios curandero, un Dios curandero. Ese Dios curandero al que acudimos en busca de alivio, en busca de alguna solución cuando algo nos duele o nos aflige. Muchos de nosotros vemos a Dios así, como ese Dios curandero que en el momento que nosotros acudamos a Él en busca de alivio, Él entonces, cuando nos vea afligidos, cuando nos vea dolidos, Él entonces va a actuar. ¿Cómo vemos a Dios? Muchas veces lo vemos como, yo lo denomino como el Dios bombero. Que Dios está dispuesto a extinguir todos los incendios que estallan alrededor de nosotros por causa de las cosas equivocadas que hemos hecho. Y que después se esfuma directamente después de cumplir toda su labor. El Dios bombero está siempre ahí para apagar tantas cosas que podamos hacer.
y después literalmente se va. ¿Por qué? Porque ya no está ahí, porque ya ha hecho lo necesario, apareció como Superman, vino, arregló y entonces se fue y ahora está completamente en otro planeta. Es cierto que Dios nos ha bendecido y que Dios se expresa a través de nosotros, pero no a la manera de un robot electrónico, no a la manera de como nosotros pensamos que Él es así, no en la manera como nos lo enseñó el sistema teológico, no en la manera como la doctrina tradicional. Por eso cuando entendemos y vamos más allá, como dice mi pastor Steve McVey, más allá de un Dios enojado, necesitamos aprender a ver y necesitamos aprender a salir del sistema tradicional en el cual hemos vivido durante siglos y siglos y siglos y siglos. No podemos quedarnos en nuestras mentes con tales representaciones de Dios, de cómo Él nos ve a nosotros y de cómo nosotros lo vemos a Él. Necesitamos superar todas estas imágenes, todas estas representaciones que tenemos de Dios. Y si por alguna razón vienen algunas imágenes que te he mencionado, necesitas rechazarlas. Nuestro Dios es nuestro amigo, es nuestro restaurador, es nuestro salvador, es nuestro Rey de Reyes, es nuestra luz. Nuestro Dios es nuestro presente ahora. Él vive dentro de nosotros. Y todas las cosas que estén sucediendo alrededor de nosotros siempre nos van a ayudar para bien. Así es que nosotros necesitamos aspirar a conocerle tal como es. Sin embargo, el querer aspirar a conocerle tal como es indica una realidad de que tú tienes que salir de la tradición, de que tienes que salir muchas veces de las enseñanzas que tus padres te han dado, que tienes que salir de las ideas teológicas que no tienen nada que ver con la realidad de este Dios poderoso, de este ser omnipresente, de esta realidad viva, de este Cristo cósmico que va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos percibir. Así es que para poder salir de todas estas imágenes ficticias va a ser importante que tú niegues, que tú rechaces y que tú reprogrames tu mente con verdades bíblicas que te pueden ayudar a poder cambiar tu forma de pensar acerca de este Dios. Cuando nosotros vemos los evangelios y si queremos ver la vida social de Jesús, podemos ir al evangelio de Juan y ahí nos damos cuenta cómo él iba a las fiestas, cómo convivía, cómo se la pasaba literalmente, dicen los historiadores de la Biblia, de fiesta en fiesta. Si yo pudiese ver a Jesús, Cristo manifestado en Jesús, Jesús siendo Cristo, podría decir hoy en estos tiempos que Jesús estaba completamente pecando porque de alguna forma u otra estaba yendo a cierto tipo de fiestas. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús también se divertía. Nuestro Dios es un Dios alegre, es un Dios contento. Es un Dios que se alegra cuando tú comes, es un Dios que se alegra cuando tú vas al parque, es un Dios que se goza contigo cuando juegas fútbol, es un Dios que se goza cuando nos sentamos a la mesa a comer, es un Dios que trasciende las paredes de la congregación que nos han hecho pensar que nuestro Dios es un Dios completamente aburrido, que es un Dios que no le gusta la diversión, que es un Dios que no le gustan las aventuras en el buen sentido de la palabra. Pero nuestro Dios trasciende todo eso y va más allá para decirnos que Él se goza incluso con nosotros. Él se alegra con nosotros. Dios no es como tú te lo imaginas ser. Dios no es como la teología tradicional y el mundo religioso te ha dicho que es. Dios no es así. Hoy en estos momentos se habla de un nuevo orden mundial. Yo creo más bien que estamos regresando a la restauración de
el orden cósmico, cristocéntrico, donde se dijo, terminó Dios de hacerlo todo y dijo, bueno es. Todo es bueno. Yo no creo que vayamos a tener a un Dios que nos está encauzando por medio de COVID y de todas estas cosas que estamos sufriendo hoy en estos tiempos, las armas nucleares, el poder político, lo económico. Yo no creo que todo esto vaya a ser llevado con el propósito de tratar de frenar la verdadera realidad de Dios. Dios es más grande que todo eso. Dios es más poderoso que todo eso. Y yo creo firmemente que las cosas que acontecen siempre nos van a ayudar a bien. Esto es, a aquellos que amamos a nuestro Dios. No negamos que hoy en estos tiempos necesitamos vivir con precaución. Necesitamos ser precautorios en nuestra manera de conducirnos. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios está por encima de todas las cosas. Dios está arriba. Dios está por y en todas las cosas. Y Él está ahí para decirnos que Él no está distante o lejos de cada uno de nosotros, como muchos de nosotros lo hemos dicho. No, Dios está cerca de cada uno de nosotros, tan cerca que hoy hemos llegado a ser un espíritu con Él. Así es que nosotros necesitamos aspirar a conocerle tal como Él es. Sin embargo, para hacerlo necesitamos ir más allá de un Dios enojado. Necesitamos ir más allá de la idea de que Dios es únicamente un Dios iracundo, un Dios colérico, un Dios vengativo, un Dios cruel, un Dios enjuiciatorio, un Dios que siempre está observando cada detalle de nuestras vidas para decirnos, tienes cero de conducta. Dios no es así. Nuestro Dios es precioso, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es divertido. Nuestro Dios ríe, nuestro Dios se alegra con cada uno de nosotros. Nuestro Dios está en nosotros para decirnos a cada momento de nuestra vida que nos ama y nos ama. Quiero dejarte con esta pregunta. Si describieras a Dios en una sola palabra, ¿cuál sería? Si describieras a Dios en este momento con una sola palabra, ¿cuál sería? Y con esto vamos a dejar aquí el manual de Más allá de un Dios enojado. Y semana tras semana vamos a seguir estudiando esta realidad de que necesitamos trascender e ir a la realidad de este Dios que nos ama con amor eterno y que siempre ha estado ahí para bendecirnos en todo momento. Yo creo que en estos tiempos no debemos de vivir con la idea de un Dios destructor, sino que necesitamos vivir con la idea de un Dios edificador. Dios no ha traído lo que estamos atravesando hoy en día tampoco. Ha sido el hombre quien ha traído todo esto, pero Dios está por encima de todos los actos del hombre y está ahí para decirte, te amo, te amo, te amo. Nuestro Dios, el cual es perfecto, es una realidad cósmica, es una realidad que trasciende las barreras del tiempo y vive en la eternidad, pero también vive en ti y en mí, y a cada momento de nuestra vida siempre nos está abrazando, siempre nos está consolando, siempre nos está diciendo, yo soy un Dios que ama a toda la humanidad en medio de todas las adversidades. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana y recuerde que para ir más allá de un Dios enojado, necesita salir de las tradiciones de los hombres, de la teología de los hombres y de las ideologías de los hombres a lo que comúnmente llaman cristianismo.